¿Alguna vez te sentiste plenamente solo? A pesar de estar rodeado de un montón de personas, ¿sentiste que eras simplemente un número, que no tenías identidad? En el tema de hoy vamos a ver justamente cómo Jesús se preocupa por nuestra identidad, por nosotros individualmente. Pero déjame comenzar con una breve historia que introduce al texto bíblico al cual quiero leer. Elegí este texto bíblico porque en la casa de mi abuelo había un cuadro. En ese cuadro, en la casa de mi abuelo, Jesús estaba debajo de un árbol junto a un montón de ovejitas, y una ovejita muy pequeña estaba en los brazos de Cristo. Recuerdo un día entrar en la casa de mi abuelo y encontrarlo ahí mirando ese cuadro cruzado de brazos, y entonces le pregunté: abuelo, ¿qué haces mirando ese cuadro? Él tenía para este entonces unos 80 y pico de años y yo tenía 10 y tantos. Y en ese momento él me mira y me dice: ¿ves, hijo, ese Jesús que está allí? Sí. ¿Ves las ovejitas? Sí. ¿Ves la ovejita más pequeña en los brazos de Jesús? Sí. Bueno, esa soy yo. Esa lección quedó para toda mi vida. No importa la edad que tengas, no importa la carrera cristiana que hayas recorrido, todavía necesitas ser la oveja más pequeña en los brazos de Jesús. Y es porque cada oveja para el Señor Jesús cuenta. Cada oveja tiene un rostro, tiene una historia, y el Señor quiere llevarte consigo al cielo. La historia que voy a compartir esta mañana es la de la oveja perdida, que está allí en Lucas 15, y vamos a leerla juntos. Lucas capítulo 15, vamos a leer del primer versículo en adelante. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos, y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquellos que ya tenemos un tiempo en la vida cristiana conocemos esa historia, una y mil veces predicada por muchos pastores evangelistas que se dedican a mostrar a Jesús como aquel que va en rescate del pecador. Pero permíteme contarte esta historia desde otro punto de vista. Y confieso, esta historia alguien me la contó a mí, y me impactó tanto en mi vida, más la frase de mi abuelo, que cada vez que leo la parábola de la oveja perdida, no la entiendo como comúnmente la entendemos. Entiendo la profundidad, el sentido del amor de Dios por cada uno de nosotros. La parábola comienza hablando de 100 ovejas y nos puede dar a entender que simplemente es un número, pero no es así. En esta historia, como puede ser difícil de entender, vamos a separar dos términos. Uno es pastor, y cuando hablemos de pastor nos vamos a referir a un pastor de ovejas, y el otro término va a ser ministro, y cuando hablemos de esto vamos a hablar de un ministro religioso, de aquel que pastorea una grey, una congregación. Un joven ministro religioso se había recibido, cuenta esta fábula, con toda su promoción de la licenciatura en teología, y entonces se ve que en esta universidad tenían algo de dinero. Les regalaron un pasaje a cada uno para que pudiera ir a conocer la tierra de Israel. ¿Qué predicador, qué pastor, qué ministro no quiere conocer los lugares por donde anduvo Jesús? Aquellos lugares donde se contaron las historias bíblicas. Así que el grupo llegó a este lugar y recorrieron toda la zona urbana de Israel, luego fueron a la zona rural, y cuando fueron a la zona rural, este pastor jovencito este ministro jovencito, encontró un pastor de ovejas debajo de un árbol. Lo vio a lo lejos y se acercó, intentando contarle la historia de esta parábola, justamente para poder llegar al corazón de este hombre. Pero llegaron algunos choques culturales. Cuando intentó de contarle la parábola, el hombre hizo caso omiso porque no había escuchado hablar mucho del Nuevo Testamento. Él era un judío, vivía allí, y por otro lado, lo poco que había escuchado hablar acerca de Cristo no era muy bueno. Así que el muchacho intentó de contarle esta historia lo mejor posible, esta parábola lo mejor posible, y comenzó diciéndole: un hombre tenía 100 ovejas. Le pregunto: ¿cuántas ovejas tiene usted? No sé, respondió el pastor de ovejas. ¿Cómo no va a saber?, dijo el ministro. Usted debería saber cuántas ovejas tiene. No, realmente no sé cuántas ovejas tengo. Pero ¿cómo no va a saber, señor, cuántas ovejas tiene? Mire, discúlpeme, dice el pastor. Aunque a usted le parezca que no, algunas personas todavía no hemos estudiado, no sabemos leer, no sabemos escribir. Así que yo no sé cuántas ovejas tengo. El ministro jovencito, no sabiendo qué hacer, le preguntó: ¿y cómo hace si se le pierde una? ¿Cómo sabe de esto? El pastor contestó: lógico,
por la cara que falta. El pastor de ovejas conocía tan bien su redil, conocía tan bien las ovejas que tenía, que cuando faltaba una oveja, se daba cuenta por el rostro que faltaba. Así puede parecernos a nosotros muchas veces en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, que somos uno más del montón. Inclusive si sos un cristiano y vas a la iglesia, pensás que sos uno más de la congregación. ¿Quién se da cuenta si yo no estoy? ¿Quién se da cuenta si este día de adoración yo no me acerqué al templo? ¿Alguien se habrá percatado de esto? Tal vez alguno, con suerte, recibe una llamada telefónica cuando la iglesia es muy grande, preguntándonos por qué no estuvimos asistiendo. Pero la Biblia nos enseña que Jesús no es así, que Jesús es el pastor que conoce la cara de la oveja. Cristo conoce tu cara cuando faltás. Cristo conoce tu cara cuando estás sufriendo. A los demás puede ser que se nos escape el detalle de dónde estás, pero a Jesús jamás. Si en este momento te estás alejando del Señor, si sentís que hay otras cosas que te distraen y el resto no se dio cuenta, Jesús sí. El texto bíblico dice que las 100 ovejas estaban en el redil, pero este pastor pudo darse cuenta de que había una que le faltaba. Se daba cuenta y dejó a las 99 en el redil por ir tras ese rostro que él no encontraba. Entre las ovejas mismas que estaban unas con otras, ni se percataron ni de cuántas eran, ni cuál faltaba, pero el pastor de ovejas sí se dio cuenta. El ministro, cuando escuchó esta parte, esta respuesta del pastor de ovejas, quedó asombrado e intentó seguir con la historia. Bueno, dice, un hombre tenía una oveja, 100 ovejas, perdón, una se le perdió y ese rostro que se perdió salió a buscarla. Dejó la incomodidad de las 99 ovejas en el redil y fue entonces a buscarla. Y contó la historia, por supuesto, como hacen muchas veces los ministros, un poco exagerada, ¿no? Este pastor, dice el ministro, pasó por desiertos, pasó por la nieve, pasó por la lluvia, pasó por la sequía, hasta que encontró a su oveja. Y entonces, con amor, con ternura, la llamó y extendió su cayado para atraer a la oveja. Porque para eso tienen ustedes el cayado, ¿verdad? Preguntó el ministro al pastor, para poder atraer a las ovejas así. Sí, dice el pastor, pero no solamente la usamos por eso. ¿Para qué más la usa? Bueno, en la noche, cuando las ovejas entran al redil, nosotros usamos el cayado para levantar a las ovejas desde la pancita y dar vuelta a las ovejas para entonces allí poder darnos cuenta cuál oveja está herida. Y la oveja que está herida, entonces la curamos, porque la oveja suele ser un bicho bastante travieso, dice el pastor, suele lastimarse con algún alambrado, suele comer alguna cosa que no tiene que comer, a veces se golpea o se lastima con la tranquera, y entonces al levantarla con el cayado la revisamos y curamos a la oveja. Y entonces no solamente conozco a mi oveja que falta por el rostro que falta, sino que conozco a mi oveja que falta muchas veces por las cicatrices que tiene. Este ministro quedó asombrado con esta historia, quedó asombrado con la explicación que daba el pastor, y se dio cuenta que la parábola era mucho más profunda de lo que él había aprendido teológicamente acerca de la parábola, de que Jesús era el buen pastor, como dice Juan capítulo 10, y que ese Jesús que es el buen pastor no solamente sale a buscar a su oveja, sino que está interesado en una oveja específica. Él conoce el rostro de esa oveja y conoce las heridas de esa oveja. Claro, cuando nosotros tenemos cicatrices en la vida natural me refiero, nos olvidamos. Yo tengo una chiquita aquí debajo de la barba, ya no se me nota, pero durante mucho tiempo tuve esa cicatriz. Y yo lo notaba solo cuando me afeitaba. Es una cicatriz que me hice cuando yo era jovencito, me gustaba jugar en el techo de mi casa y bajaba por una reja, esa reja estaba entre la reja y la ventana, había un espacio, yo bajaba por ahí, bajé una vez y me caí y me golpeé y me corté. Y recuerdo que yo era pequeño y mi papá le dijo, el nene se cayó, se cortó, y mi mamá le dijo, anda a llevarlo a la salita que lo cosan. Oh, mi papá me llevó con amor y cariño, pero yo caminé esas 4 cuadras de la salita rogando por favor de que no estuviera porque no quería que me cosieran ese agujerito que me había hecho. Finalmente la salita estaba cerrada, se ve que el Señor escuchó mi oración y volví a casa y se sanó solo, pero quedó la cicatriz para siempre. Nunca me acuerdo de eso, la cicatriz no duele, la toco y no duele, no pasa nada. Me olvido de que mi papá me llevó con cariño a ese momento, salvo ahora que estoy contando la historia. Es algo para mí que es natural, pero para mi papá, para mi mamá, para el que me ama, esa cicatriz está allí y cada vez que la ven recuerdan que su hijito se cayó, que ellos lo curaron, que ellos lo sanaron, que ellos lo acompañaron. Así es Jesús con vos y conmigo. Yo no sé qué tan cerca estás de Jesús hoy.
Probablemente puedas sentirte como muchas personas que sos uno en un montón y pensás que nadie se da cuenta de tus heridas y de tus dolores. Pero las heridas que tenés hoy, Cristo está dispuesto a curarlas. Y las heridas que tenés del pasado, muchas veces olvidás cuántas veces Él te cobijó, te abrazó, te suturó, te sanó. Cuántas veces te levantó en brazos después de haberte lastimado una pierna, estar perniquebrada, como dice la Biblia, y haberte llevado al redil. Y aunque vos pienses que nadie se da cuenta porque el resto de las ovejas tal vez no entra en razón de cómo estás, Jesús sí te conoce y está dispuesto a ir a buscarte una vez más, porque para Él no sos un número, para Él sos una persona. La Biblia claramente cuenta esta parábola, ¿no? Había un hombre que tenía 100 ovejas y se le perdió una. La conoce por el rostro, la conoce por las cicatrices y sale a buscar a esa oveja. ¿Cuántas veces no conocemos, como le pasaba a este ministro jovencito, el trabajo del pastor? Pensamos que simplemente el trabajo del pastor, me refiero a Jesús mismo, es, bueno, vino, murió por nosotros, se fue, cumplió con la historia de la humanidad. Y no es así. Jesús tiene una historia personal con vos y tiene una historia personal conmigo. Y quiere seguir viviendo esa historia. Si te estás apartando, este es el momento de escuchar la voz del pastor, de aquel que conoce tu rostro y de aquel que conoce tus heridas. Dice la Biblia, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y le dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Qué interesante. La oveja en este caso, en esta parábola, en este caso, la oveja no vuelve sola al redil. El maestro la toma en sus brazos, la cuelga sobre sus hombros y regresa caminando hasta su casa para hacer fiesta por la oveja que se había perdido, pero él encontró. Hay veces en esta vida que no tenemos que hacer mucho para regresar a Jesús. Hay veces en esta vida que simplemente tenemos que dejarnos llevar por Él. Y tal vez vos digas, nadie se acuerda de mí, nadie me tiene en cuenta, pero recibiste en estas semanas o en estos días una llamada de un hermano que se preocupó por vos. Alguien que te dijo tal vez en el almacén, che, vos que sos religioso o religiosa, y te recordó de dónde eres. Alguien que por algún motivo te dijo, vos, fulanito, fulanita, que sé que vas a la iglesia, orá por mí. Y vos tal vez hace tiempo que no estás yendo a la iglesia. Esas personas que te están hablando de esa forma no son otra cosa que la expresión de la voz de Jesús invitándote una vez más a que te dejes poner en los hombros de Cristo y llevar a su casa. El Señor quiere rescatarte porque para Él no sos un número más. Vivimos en un mundo donde las personas somos un número de documentos, somos un número de su seguridad social, somos un número en la aviación, somos un número, pero cada uno de nosotros somos importantes. Yo trabajé un tiempo en los colegios y por supuesto hacíamos esto en forma de broma, pero para que nos demos cuenta de lo importante que son cada persona, cuando salíamos de viaje con algunos chicos y llevábamos 28 niños, entonces hacíamos las bromas entre los alumnos. Bueno, llevamos 28 niños, que volvemos con 26, 27, entra dentro de un promedio aceptable. Y nos reíamos, ¿no? Porque no importa el número, cada niño es importante. Todos salíamos de picnic o de salida educativa o de lo que fuera, y todos teníamos que volver. Todos teníamos valor para el maestro y todos teníamos valor o tenían valor para cada uno de los padres que los estaban esperando. Vos tenés valor para Jesús. Él deja las 99 en el desierto para ir a buscar tu rostro. Perdón, en el desierto no, Él deja las 99 en el redil para buscarte en el desierto, para buscar tu rostro. Él deja las 99 seguras en casa para ir a buscar aquella que está herida y la quiere poner sobre sus hombros y quiere que la oveja se deje llevar por Él nuevamente al redil. Para Jesús somos sumamente importantes. Dice allí, os digo así que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús cuida a las 100 ovejas, pero le preocupa aquella que está lejos. Hay un texto del Antiguo Testamento que quiero leer, que me gusta mucho como para ahondar esta idea. Isaías capítulo 43 es un texto donde podríamos poner tranquilamente nuestro nombre allí y darnos cuenta que para el Señor valimos. Fíjate lo que dice Isaías 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo Jacob, y formador tuyo Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y da al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre, para que gloria a mí, porque por gloria mía los he creado, los formé y lo hice. Qué lindo versículo. Ese versículo nos está hablando de esa relación personal que Jesús tiene con vos y conmigo. Te puse nombre, mío eres tú, dice así, ¿no es cierto? Eres honorable, yo te he amado. Eso es lo que Cristo dice para vos y para mí. Ese ministro del Evangelio, jovencito, llegó a su casa o al hotel en aquella noche con sus compañeros y compartió lógicamente con sus amigos, con sus colegas, aquel encuentro que había tenido con aquel pastor de ovejas. Él intentó de predicar a Jesús, por supuesto lo hizo, pero sin lugar a dudas sacó muchísimas más lecciones y valor de lo que ese hombre había contado acerca del cuidado de las ovejas. Cuando escuchaba esta historia me remontaba nuevamente a aquella tarde en la que entré en la casa de mi abuelo y lo encontré de brazos cruzados mirando aquel cuadro. Sí, él todavía creía que necesitaba ser la oveja más pequeña en los brazos de Jesús. Contame, ¿sentís que necesitas los brazos de Jesús? Decime, ¿te sentís un número más? ¿Te sentís especial? Déjame en los comentarios tu experiencia con Cristo, cómo Él te hace sentir honorable, cómo Él te hace sentir amado. Y si estás de acuerdo con que necesitamos todavía a Jesús en nuestra vida, pon amén al final. Que Dios te bendiga. Deseo de todo corazón que Cristo pueda llevarte siempre en sus brazos. Amén.